tardes, hermanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar una vez más con el estudio del libro de Juan. Es como siempre un gusto y un placer poder estar aquí con ustedes y que el Señor nos acompañe en esta velada de estudio de la palabra. Vamos a ir al capítulo 12. Versículo 37. ¿Lo tienen? Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en él para todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que acá he de decir, de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias damos de estar aquí, con gusto, con placer, que poder estar una vez más delante de ti en tu presencia, compartiendo el pan de tu palabra, Señor, para fuente de vida y nutrición para todos nosotros. Que este mensaje de hoy sea para la edificación de todos y que podamos estrechar lazos contigo, Señor, pues a través de esta palabra es como te conocemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el capítulo 12 de Juan ha sido lo que llamamos la Semana de la Pasión. Los otros evangelios hablan largo y tendido de lo que Jesús hizo, enseñó y vivió en estos días.
Sin embargo, Juan, tal vez porque cronológicamente él escribió su evangelio mucho después de que ya todos los otros habían escrito el suyo y esas historias ya eran conocidas, decidió no expandir mucho en ello. O tal vez por otro motivo no lo podemos saber, solo sabemos que en este solo capítulo Juan resume toda su versión de los eventos del ministerio de Jesús en la semana de la Pasión, al menos todo lo que consideraba importante que era nuevo y digno de contar. Ahora, en el versículo 36 termina diciéndonos que Jesús, habiendo hablado todas esas cosas, tanto a los judíos como a los griegos que habían venido a acercarse a él, se fue y se ocultó de ellos. Y ahí terminó y es en este momento que termina el ministerio público del Señor Jesucristo. A partir de ahora no volverá a aparecer en público hasta que es arrestado, enjuiciado y crucificado. Y nos dice que todas esas cosas que habló, todos los milagros que dio, y recordemos que el capítulo empieza con los judíos celebrando la llegada triunfal, alabándolo con palmas y con vítores, y Juan contándonos que esta gran multitud se había congregado aquí para ver al hombre que había resucitado a Lázaro de Betania. Y hasta habían venido los griegos a buscarlo, y nos dice estas cosas salió Jesús, se fue de ellos, y nos dice el versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? El profeta Isaías se lamentaba de cuántas veces él había predicado la palabra del Señor y nadie le había escuchado. Pero también había profetizado que esto le iba a pasar al Mesías, que iba a venir y la gente no lo iba a saber reconocer. Jesús mismo criticó a los judíos porque a cuál de los profetas no mataron y persiguieron. Nunca saben reconocer a la palabra de Dios cuando la tienen enfrente. Hablamos como masas porque el mensaje claramente nos dice que hay gente que cree. Pero lo cierto es que mucha gente tiene problemas para creer lo que se desvía de la norma. Lo que esperamos encajar en sociedad y buscamos un mensaje que no sacuda el bote, que no nos represente mucho sacrificio para nuestra vida en sociedad o nuestra vida personal. Entonces, cuando el Señor habla de las cosas más duras de oír, mucha gente no sabe oír o no quiere oír. Nos dice el versículo 39, dice: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo les sane. Estaba predicho que las multitudes tendrían ojos ciegos y corazones duros. Ojos ciegos que no ven las señales que están ocurriendo, corazones duros que no entienden el mensaje que les ha hablado. Algunos ven, algunos entienden, pero no todos hacen las dos cosas. Y más importante, para que se conviertan y yo los sane. Dice: como tienen endurecido el corazón y cerrado los ojos, no pueden convertirse y no pueden ser sanados.
Esto recalca una vez más el hecho de que uno tiene que convertirse, uno tiene que arrepentirse para poder ser sanado. Y esto empieza desde en el corazón del hombre. Cuando entendemos que somos pecadores, cuando entendemos que tenemos necesidad de Dios, cuando entendemos que nos hemos desviado del camino, pero por nuestro duro corazón queremos creer que andamos bien en nuestros caminos y no nos hemos desviado, no hemos contristado al Señor, no somos la razón por la que tuvo que morir en esa cruz. A veces lo decimos y lo repetimos, pero no lo entendemos. El versículo 41 nos dice: Isaías dijo esas dos cosas cuando vio su gloria y habló acerca de estas palabras que profetizó el Señor. Isaías las dijo cuando vio la gloria que había de ser y habló de ella. Él las puso aquí para que nosotros supiéramos quién era el Señor. Para que estuvieran, como han dicho, para que estos supieran quién iba a ser el Señor. Y les había dicho que había incredulidad, así que hay que estar atentos. Porque la Biblia decía que cuando viniera el Señor habría incredulidad. Había que estar atentos, que iba a traer un mensaje que iba a ser difícil de creer. Y nosotros también tenemos que estar atentos. Porque el Nuevo Testamento también nos advierte: ¿hallará fe el Señor en los postreros días? Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Nos dice aquí el apóstol Juan que a pesar de todo esto, a pesar de todo el duro corazón y la ceguera, había gente que creyó en él, incluso aún de entre los líderes de los judíos. Pero acá hay otro problema: había gente que incluso viendo y oyendo no querían confesar públicamente su fe. Tenían miedo de que el mundo los fuera a rechazar y tenían mucho que perder, porque no eran gente del montón, eran gente importante, gente influyente, gente con conexiones. Y bueno, estaban a punto de perder esa importancia, esas conexiones, esa influencia, si confesaban públicamente que Jesús es el Señor. Y porque amaban más la gloria de los hombres, porque querían ser importantes, porque querían tener poder y autoridad, no confesaron a Jesús el Señor. La Biblia no nos dice bien qué fue de ellos. Si al final se arrepintieron y renunciaron, o qué pasó. El único que conocemos es Nicodemo, que en el capítulo 3 de Juan nos había dicho: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú estás haciendo si no está Dios con él. Este mismo Nicodemo es uno de esos que creyó al Señor, pero tenía miedo, vino de noche a ver al Señor y no se atrevía a confesarlo. Y no fue hasta después que el Señor estaba muerto que intercedió para que les permitieran al menos dársele un entierro. Y no fue el principal intercesor.
Por eso la Biblia dice que nos dice, esfuérzate y sé valiente, porque toma coraje ir en contra de la corriente. Y es muy fácil seguir la corriente del mundo. Aunque sabemos que esté mal, que contrista al Señor, que por los seres humanos no nos gusta el cambio. Nos gustan las respuestas fáciles, las que no nos desafían a cambiar, a mejorar. Nos gusta creer que ya estamos haciendo las cosas bien y no tener que cuestionarlas, pero la Biblia dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Amén. Y nos manda a cuestionarnos continuamente, examinarnos si estamos haciendo las cosas bien. Estamos orando al Señor, estamos estudiando la Biblia, estamos confesándolo delante de los hombres. Y cuando lo confesamos, ¿estamos confesándolo debidamente o estamos tratando de restarle importancia como, sí, soy cristiano, pero no le prestes mucho caso? No es la gran cosa, es la gran cosa. Amén. Es la cosa más importante en nuestra vida porque el Señor es lo único que nos va a dar la salvación. Amén. Y Jesús dice de los que creen y de los que no creen. Versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Una vez más, el tema principal del Evangelio de Juan es que Jesús es el Padre. Jesús es Dios y es uno con el Padre. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Aquí hay también una esperanza. El que oye al Señor, el que oye el mensaje y no guarda los mandamientos del Señor, no está automáticamente condenado. El Señor ha esperado de los días de Adán y Eva para mandar a Jesús a morir y aún hasta hoy está esperando. ¿Por qué no ha venido? Porque cuando venga va a ser el juicio. Pero hasta entonces impera la gracia, impera la misericordia. Y no importa qué tan duro haya sido nuestro corazón, no importa cuántas veces hayamos visto y cerrado nuestros ojos para no ver, el Señor no nos juzga. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Esta palabra, este mensaje que quedó plasmado aquí para preservarlo por la posteridad hasta el día de su venida. Este es el que juzgará a los hombres, para que no digan, no, yo no sabía, nadie me dijo, pero en el día postrero. Hasta ese día, hasta el día último, hay esperanza para todo el que se arrepienta. No importa cuántas veces hayamos metido la pata, no importa que le hayamos dicho a la cara al Señor que no. ¿Bien? Todavía estás con vida. Mientras aún respires, mientras aún te puedas clamar al Señor diciendo, Padre, perdóname porque he pecado, y te arrepientas de tu pecado de todo corazón, aún hay esperanza. Porque el Señor no vino a juzgar. Vendrá a juzgar un día. Va a haber un juicio. Pero ese día aún está por venir. Aún vivimos en el tiempo de la gracia y de la misericordia. Y estas palabras que aquí están plasmadas son las palabras que Jesús habló y Él nos dice que Él habló
y enseñó lo que el Padre le dio mandamiento de que había de hacer y decir. Mostrando una vez más cómo Él y el Padre están en perfecta armonía. No hay disensión entre ellos, sus voluntades son una. Vemos también un tema general aquí plasmado sobre estos capítulos, que es la fe. Es un tema central en el Evangelio de Juan. Juan, todos los capítulos busca siempre enfatizar la gente que cree en Jesús a causa de hace un milagro y les dice, esta es la gente que cree. Y enseguida contrasta su ejemplo con el ejemplo de aquellos que no creen. Juan pone mucho hincapié en eso, la fe y la incredulidad. Y nos dice que habrá gente que creerá pero no querrá confesarlo, y gente que creerá y confesará para vida. Y nos dice también que hay gente que no puede creer, tiene el corazón endurecidos. Y esta es la naturaleza de la fe. Mucho se ha deliberado por qué Dios no se nos muestra, no se nos revela. Pero la realidad es que Dios se reveló al hombre en el Edén y eso no lo detuvo de pecar. Jesús estuvo aquí, Él era la luz del mundo, Él era como dice, y dice el versículo 45 dice, y el que me ve, ve al que me envió. Él era la imagen del Dios viviente. E hizo señales, e hizo milagros, y cumplió profecías, y aún así la gente, nos dice el versículo, y nos comienza, vamos a la clase hoy, a pesar de que había, versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Esa es la naturaleza de la fe. Tenemos que creer y tenemos que llegar a creer por nuestra propia convicción. No se puede forzar a nadie a creer. Por eso Jesús nos dice que al que oye su palabra y no la guarda, yo no le juzgo. No está acá para venir con el palo y decir, ¿vas a creer o no? No. Porque esa no es la naturaleza de la fe. La fe tiene que salir del corazón. Amén. Casi todas las grandes macanas que se han mandado de los creyentes a lo largo de la historia y a través de todas las denominaciones tienen usualmente que ver con tratar de forzar la fe en los incrédulos. Cuando Jesús vino a este mundo, Él despotricaba y criticaba a los fariseos, es decir, a los líderes judíos, porque estaban obsesionados con convertir a la gente al judaísmo, pero solo por las ópticas, no por una fe genuina. Cuando tratás de meter a todo el mundo en la iglesia, lo único que conseguís es que el mundo se meta en la iglesia y se pierda la espiritualidad, se pierda la comunión. No, la iglesia no es del mundo, no pertenece al mundo, entonces no es para que todo el mundo venga, es para que los espirituales vengan. Pero el Señor no nos dice quién será o cuál. Las puertas tienen que estar abiertas, la invitación extendida, pero la salvación vendrá para los que tengan la fe y no se puede forzar nada. De todas las explicaciones que los filósofos han dado sobre lo que es la fe, dice que Dios no se revela para que haya fe, tiene que haber fe. Jesús dijo que benditos serían los que creyeran sin haber visto. Amén.
Así que por fe andamos y por fe nos sostenemos y por fe entendemos todas estas cosas. Muchos pueden leer estas mismas profecías ser cumplidas, decir coincidencia, ver estos mismos milagros y decir, tiene que haber alguna explicación racional. Al final está en nosotros decidir. Nos gustaría muchas veces que pudiera haber una fórmula matemática para demostrar incuestionablemente de que Dios existe, Jesucristo es el Señor y todo lo demás, pero tiene que haber fe. El Señor no busca esa clase de fe, sino que busca la fe que viene del hombre que cree a pesar de lo que no puede ver. La gente, los que tienen ojos son ciegos porque ven y no, porque miran mas no pueden ver, no tienen fe. Funciona al revés. Tienes que primero tener fe para poder ver. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos, porque la batalla más ardua es contra las dudas que surgen en nuestros momentos de soledad, Señor, cuando vienen las dificultades, cuando las cosas no salen cuando queremos y nos vemos tentados a pensar que nos has abandonado o cuestionarnos siquiera si todo cuanto creemos es cierto. Pero por fe andamos, Señor, y vendrán las dudas, pero que podamos estar bien plantados. Aumenta nuestra fe, Señor, para que no titubeemos, para que podamos reconocer tu mano obrando en nuestras vidas, tu consejo guiándonos, para que no veamos las cosas del mundo, Señor, los valores del mundo, sino que te veamos a ti, el dolor que te causa nuestro pecado, y no andemos en tentación, no andemos en tinieblas. Gloria a ti, Señor, porque has enseguecido, Señor, a los sabios para que podamos entenderte con una sabiduría que no es de este mundo. Y te pido, Señor, porque como tú mismo nos pediste que hiciéramos, a todos mis hermanos, a mí mismo, Señor, si estamos faltos de fe, dánosla, Señor, en gran manera. Aumenta nuestra fe para que no nos falte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.